con el doctor Hugo Valderrama, a quien lo comprometimos y él cumplió, ha venido con nosotros porque el domingo pasado nos había quedado pendiente, bueno, la parte específica de lo de él. Lo que pasa es que lo hicimos participar en la charla de los industriales, porque queremos explotar a los invitados al máximo, entonces lo hacíamos opinar desde el punto de vista de su especialidad, que es la neurología, la neurociencia, sobre lo que íbamos charlando de los conflictos sociales, cómo reacciona el ser humano y demás, ¿no? Bueno, pero hoy a Hugo lo acompaña Karen Fru, que es, y él ya nos había comentado, yo lo había dicho, neuronutricionista, ¿sí? Así es. Esto es algo novedoso. Es algo nuevo que está en auge, está recién iniciándose dentro de lo que es la rama de la nutrición y bueno, lo estamos trabajando en el puerto con Hugo. ¿Podemos decir que estamos estrenando acá en Desafíos Productivos la neuronutrición, ¿no? ¿De alguna manera? Sí, puede ser, sí, sí, en los medios sí. De alguna manera, bueno, va a ser una linda charla, pero vamos a traer algunos gráficos, ¿no? Y le vamos a establecer algún desafío también a Karen. Le doy un minuto. Yo sé que usted está acostumbrado a las conferencias, esta es televisión. Andrés dijo que el mayor capital que hay hoy en día es el petróleo hoy en día es la información. El dato. El dato. ¿Nuestro cerebro viene acumulando datos de hace millones de años? Sí, creo que vamos a estar todos de acuerdo que ya la era de la información por sí mismo se ha sentado. El tema es cómo criticamos esa información, cómo la filtramos, cómo tenemos un pensamiento crítico para saber tener una opinión propia. Creo que esa es la base de la nueva generación. No tener la información porque la obtiene uno en un celular. Uno puede tener todos los registros como están hablando desde un celular. El problema es justamente el debate que hicieron al principio respecto si hay calentamiento global o no. O sea, hay tanta información que la base está en cómo usamos nuestras capacidades para comprenderlo y quizás anticiparnos en la toma de decisiones con esa información. Pero vos mostraste la vez pasada, no sé si las tenemos acá, lo que es el hipocampo, sí, que es un gran disco rígido que tiene el cerebro donde va almacenando información que puede ser intergeneracional, que viene de lo que es congénito tal vez. ¿Y por qué no? O sea, congénito en cuanto a nosotros mismos, pero también de nuestra raza. Claro, sí, es muy bueno. Hay una cuestión de impregnación en la memoria genética, se llama memoria genética, que sí, que están, más que nada se entiende que están guardados los instintos, la capacidad de supervivencia del ser humano, y después tenemos la memoria que en realidad no solamente es el hipocampo, sino que el hipocampo cumple un rol fundamental, pero sino que son distintos sectores del cerebro que se van acoplando y nosotros mismos armamos nuestra propia memoria de lo que vamos observando. No es que es como una biblioteca donde yo tengo todo por abecedario, sino que voy tomando diferentes tomos y armo mi propia historia, mi propia memoria a partir de la situación actual de donde la estoy recuperando. Pero esa memoria también puede recolectar un dato de nuestros ancestros de hace 1500... No está comprobado que se recolecte datos específicos. Sí que en medida generacional se van transmitiendo instintos, no solamente en la especie humana, sino en el resto de los animales, inclusive los insectos. O sea, los insectos saben cómo una abeja hacer un panal porque tiene una memoria genética más allá de la capacidad propia que tiene cada insecto en particular, pero tienen una memoria que se llama impronta genética. No está comprobado que nosotros transmitamos datos en forma genética. Sí está en estudio y es una rama importantísima de justamente lo que estudia en la parte de memoria genética. Bueno, doctor, le voy a pedir que me haga de presentador de este bloque, ¿no? Con el tema de la neuronutrición. Bien, usted lo introdujo bien. A ver, la neurociencia justamente no es neurología, sino que abarca distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque el cerebro se involucra desde la psicología, desde la psiquiatría, la biología, la antropología, todo tiene una relación directa con el cerebro. Más allá de que son distintas especialidades, se están uniendo para ver de qué forma nosotros podemos tener una mejor calidad de vida a partir de las investigaciones científicas que van surgiendo. La neuronutrición, llamada neuronutrición porque en realidad no solamente evalúa los factores de riesgo relacionados con el cuerpo en general, sino que se empezaron a descubrir nutrientes que son protectores a nivel neuronal. Eso es lo nuevo en realidad
aunque no lo crean, hace poquito tiempo que esto se está desarrollando. Karen Fru trabaja con nosotros en el puerto. Ella es licenciada en nutrición, pero ha hecho un posgrado de neuronutrición en la Universidad Favaloro. Es una de las primeras de esta camada, de estos posgrados de nutrición. Y bueno, trabajamos justamente en el puerto de manera inter y multidisciplinaria para no solamente ver cómo se disminuyen factores de riesgo, sino también de qué manera uno se puede sentir mejor respecto a sus capacidades cognitivas. Es muy importante como todos hoy para venir a trabajar desayunaron, es muy importante qué vamos a almorzar y qué vamos a cenar. Bueno, me gustaría que ella comente más en Te detalle. quiero hacer una pregunta antes de mostrar un par de gráficos que trajiste, Karen. ¿Qué te asombró cuando empezaste a hacer este curso de lo que vos ya sabías de tu carrera de nutricionista? Y bueno, principalmente, o sea, toda la gama de alimentos que tenemos para fortalecer lo que es la actividad cerebral, lo que es la formación de neurotransmisores que hacen que nosotros podamos desarrollar todas nuestras actividades acorde a las necesidades de cada individuo y todo lo que es, digamos, la gama justamente de alimentos que nos protegen a nivel cerebral. Imagínate que nuestro cerebro representa un 2% del peso corporal y ocupa un 20% de la energía que necesitamos para las actividades diarias. Entonces, no es un número pequeño en relación al porcentaje de energía que uno consume por día, hablando en relación del cuerpo, ¿no? Entonces, a su vez el cerebro es el único órgano del cuerpo que solamente se nutre de los nutrientes que le llegan a través de la sangre, o sea, no tiene reservas energéticas. Entonces, como decía recién el doctor, si nosotros no empezamos la mañana desayunando, ya estamos en un serio problema sin combustible y estamos en un problema. A la hora de desarrollar las actividades diarias. Por ahí puede esto repercutir en que uno esté más irritable, más ansioso o digamos angustiado, o sea, repercute mucho en lo que es el estrés y el estado de ánimo. Hay un trabajo muy lindo que está hecho en forma de novela por un endocrinólogo del cerebro hablando, no decir, uy, ya se levantó, ahora espero que coma. Claro, sí. No sé si alguna vez lo escuché. Es un endocrinólogo que habla de la importancia del desayuno. Lo que ella está diciendo es justamente esto que estoy mencionando yo en lo que es la actividad cerebral, de lo importante que es desayunar, porque el cerebro le tiene que estar robando a todos los órganos que le pase energía y nutrientes para poder empezar a realizar les habla a los órganos, sí. ¿no? Lo hace de una forma muy esquemática y representativa, sí. Y bueno, justamente esto de la importancia de desayunar para que el cerebro no tenga que estar rogándole a todos los órganos un poco de nutrientes. Entonces directamente llegan de la sangre y uno puede desarrollar el día mejor, ¿sí? Si uno a esta actividad la hace repetición, o sea, desayuna todos los días, al corto plazo se van a notar los resultados. Claro, porque vos contabas los otros días en la charla, el cerebro, estamos 8 horas durmiendo, pero el cerebro no duerme, el cerebro sigue trabajando, e inclusive el dormir es bueno porque evita el Alzheimer, pero bueno, eso tampoco no es así. Vos decías, sí, o sea, dormir poco es otro factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. No, eso está ya bien asentado. Sí. Eso de que Neusta dormía 4 horas no era un chiste, no era bueno, no había que imitarlo. No, o sea, una cosa no es decisiva, son factores de riesgo, como también es un factor de riesgo como la hipertensión, como decía al principio del programa, si la sal es mala. En realidad, hay la mayoría de los químicos y nutrientes que nosotros ingerimos que están estudiados no son malos, el problema es la medida y en qué momento. El sodio, el problema es la cantidad de sodio que ingerimos que sobrepasa lo que el cuerpo puede tolerar. El cuerpo se va adaptando, pero llega un momento que las arterias, a partir de la presión que hay en sangre, se empiezan a endurecer, aumenta su tamaño y las más chiquitas se empiezan a cerrar y produce a largo plazo, porque afecta a todos los órganos, pero hablando del cerebro, un tipo de síndrome demencial que se llama demencia vascular. Empieza a haber pequeños infartitos en el centro del cerebro. Por eso, por decir un factor de riesgo que es la presión y que está muy asociado a la comida. Después hay una hipertensión genética, que son casos muy puntuales hereditarios, pero la masa de las personas que tienen presión elevada se debe a la ingesta principalmente de sodio en distintos alimentos, por hablar de un factor que ya se conocía hace mucho, pero esto es un cambio de paradigma más importante. O sea, no solamente hablamos de los factores
de riesgo típicos como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, cuando relacionados a la comida, sino de factores protectores, alimentos que, por ejemplo, lo que hacen es generar más mielina a nivel cerebral, que es una vaina que protege y ayuda a conducir los impulsos nerviosos en las neuronas, otras que directamente van al cuerpo neuronal y aceleran el metabolismo, y muchísimas, que es lo que más se conoce, se transforman en neurotransmisores, que son las sustancias que conectan las neuronas. Esto se viene estudiando, pero no hace tanto. Recién ahora en los últimos 5 años se dieron a conocer estudios que son muy reveladores y que están haciendo un cambio de paradigma a partir de lo que nosotros comemos. Bueno, vamos a ver las placas entonces que nos trajo Karen, para que ella nos explique de qué se tratan, señora directora. Ahí está. La química de la felicidad. La química de la felicidad. Cuando hablamos de lo que es la felicidad propiamente dicha, un neurotransmisor, digamos, que genera la sensación de bienestar es la serotonina, ¿sí? La serotonina es un neurotransmisor que se forma a nivel químico a partir del triptófano, ¿sí? El triptófano es un aminoácido que está en un montón de alimentos que yo ahora los voy a mencionar, pero hace a la formación de serotonina. La serotonina hace que uno se sienta bien, que esté contento, que tenga ganas de hacer cosas, que también se sienta con menos niveles de estrés cuando se desarrollan muchas actividades diarias. Entonces es muy importante justamente el consumo de triptófano para poder generar serotonina. A su vez, la serotonina, junto con la melanina, que la melanina se produce en el cuerpo, ayuda también a mantener los ciclos de sueño, o sea, lo que es el descanso, y eso también ayuda al bienestar. Dentro de los alimentos que tienen triptófano tenemos las carnes magras, los pescados, ¿sí? Los pescados, principalmente pescados azules, se les llama, por ejemplo, la sardina, el atún, el arenque, el salmón, la caballa. Dentro de lo que son los granos, principalmente granos integrales, como ser todo lo que sea que tenga salvado, ¿sí? Puede ser trigo, puede ser avena, puede ser cebada o centeno. También tenemos las legumbres, como la lenteja, la soja. Dentro de lo que son los vegetales, principalmente espárragos, brócoli, también la espinaca, acelga. Y dentro de las frutas, principalmente la banana y el ananá. Son los que los que mayores ayudan a la producción de serotonina. ¿Me permitís? Yo le voy a ir traduciendo a los televidentes, porque como uno está en este lenguaje televisivo, lo que ella está diciendo no tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con el cerebro. Consumir todos esos alimentos que decía recién Karen le va a ayudar a producir serotonina y lo que veíamos en la placa, la química de la felicidad. Es decir, que sea una persona mejor predispuesta, una persona que no sea un mala onda, así como Kiko, ¿no? Que no sea. No dice nada el camarógrafo. No, él es buena onda. Se ve que consume todo. Tiene mucha serotonina. ¿No viste cuando las personas decís, ahora sí tenemos una división científica, en vez de decir mala onda, decís tenés poca serotonina? Claro. Sí, lo que hay que entender, a ver, yo se lo explico de esta manera. Todos estos nutrientes generan lo que se llama reserva cerebral. ¿Qué es la reserva cerebral? Supongamos que Santa Fe es una neurona, Rosario es otra neurona, y nosotros tenemos que crear la autopista, la conexión. Bueno, estos nutrientes es como que si fuese un buen cemento, un buen material para construir la conexión, ¿sí? Después está lo que se llama reserva cognitiva, que es si a mí me interesa ir a Rosario o no, porque yo puedo tener una autopista bien creada, pero no estimular eso. Ella lo que está hablando es de lo primero, de la reserva cerebral, de cómo a partir de estos nutrientes nosotros tenemos una mejor capacidad para conectar neuronas y que esas neuronas funcionen bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la obesidad, por ejemplo? Sí, bueno, la obesidad es una patología multifactorial, ¿sí? Digamos que se genera por múltiples causas, ¿sí? No tiene una causa principal. Lo que hace la obesidad es aumentar los riesgos de lo que son enfermedades a nivel cerebral y neurológica, ¿no es así, Hugo? Sí, a ver, le decíamos al principio, nosotros tenemos, ya eso es conocido hace muchos años, cuando tenemos el colesterol elevado, o sea, todo lo que afecta a las arterias del corazón, afectan las arterias del cerebro. El colesterol tapa las arterias, la hipertensión las endurece, el azúcar, la glucosa, la diabetes, cuando uno tiene la enfermedad, lo que hace es impregnar de azúcares la arteria
y la hace más débil. Entonces todo eso que afecta a nivel vascular afecta por supuesto las arterias del cerebro. Esto se llama en general cuando uno empieza a tener estas enfermedades en conjunto, que pueden estar en la mayoría, en muchos casos relacionados a obesidad, se llama síndrome metabólico. Eso sí está bien estudiado hace muchísimo tiempo. Lo que hace Karen como nutricionista es, por un lado, observar esos factores de riesgo, intentar corregirlos, y por otro lado, ir anexando nutrientes que quizás algunos ya los ingería la persona y otros los agrega en la dieta para que el cerebro esté más activo y tenga la reserva cerebral para poder trabajar mejor. Aclarando, no significa que nosotros, porque comamos esto, vamos a salir de una depresión o no vamos a ser depresivos. Significa que vamos a tener por lo menos el sustrato básico para que nuestro cerebro, a partir de distintas terapias o a partir de distintas formas farmacológicas y no farmacológicas, tenga una oportunidad de... Porque si no, no tenemos el sustrato básico. Cuando hablamos el programa pasado de necesidades básicas para una persona y cómo a partir de si tenía necesidades básicas cubiertas o no, el cerebro funciona diferente. Bueno, la nutrición es una necesidad básica. Lo que hablábamos recién de la vivienda es otra. Se necesita tener estas cuestiones que antes se desconocían ya como aprendidas y empezar no solamente a la edad adulta, sino desde el niño a tener estos conocimientos para saber cómo nutrirlo. Bueno, vamos a ir a la próxima placa entonces que nos trae Karen. A ver qué nos muestra aquí. Bueno, ahí está. A ver, correte. 12 alimentos del cerebro activo. 12 alimentos del cerebro activo. Bueno, es importante para mantener una nutrición cerebral, ¿sí?, incorporar ciertos tipos de alimentos que van a ayudar a la formación de justamente los neurotransmisores que van a hacer que nuestro cerebro funcione mejor. Bueno, tenemos el pescado, ¿sí? Los pescados pueden ser, como recién mencioné, el atún, el salmón, las sardinas, el arenque, la caballa. Los pescados tienen grandes cantidades de omega 3, lo que es pescado de mar, ¿sí?, de aguas profundas, como los que nombré, son específicamente esos, ¿sí? Tienen el omega 3, que el omega 3 es un nutriente muy beneficioso para el funcionamiento cerebral porque ayuda a la formación de nuevas neuronas, ¿sí?, lo que se llama neurogénesis, y también ayuda a la neuroplasticidad, que es, digamos, el desarrollo de nuevas redes neuronales, ¿sí? También dentro de los otros alimentos que voy a mencionar están los fitoesteroles, ¿sí? Los fitoesteroles lo encontramos en la soja, lo encontramos en las frutas rojas, como ser la frutilla, también las cerezas, los arándanos, las frambuesas, las moras, ¿sí? Estos alimentos tienen sustancias antioxidantes que lo que hacen es proteger las neuronas, ¿sí? Evitan lo que es la apoptosis neuronal, o sea, la muerte de esa neurona. Al aportarle oxígeno hace que esta neurona se mantenga viva, joven, activa y que pueda también desarrollar sus funciones. También tenemos alimentos como son los cereales integrales, ¿sí? Todo lo que tenga salvado, como nombré recién, lo que es la cebada, el trigo, la avena, el centeno, con todas sus capas externas, que tenga todas sus capas externas, que tenga la fibra, hace que tengamos un buen aporte de lo que son las vitaminas del complejo B, que son fundamentales para la actividad cerebral. También, o sea, dentro de los alimentos mencionamos la banana y el ananá, que son productores justamente de serotonina, y la soja, que también es un alimento productor de GABA. ¿Cómo ¿sí? la consumimos la soja? La soja la podemos consumir en hamburguesas de soja, o sea, es una forma de consumir... No es muy rica que digamos, pero se hace bien. También la podemos consumir en sus formas de leches y también la podemos consumir en ensaladas. Ah, como en ensaladas frescas, queda muy rico con perejil, con ajo, o sea, es una ensalada. Tenés que ver a mis cuñados que siembran soja, le voy a pedir un cambio de una bolsa para hacer la ensalada. Y bueno, también destacar, o sea, que más allá de estos nutrientes, o sea, de estos alimentos que son específicos en lo que es el funcionamiento cerebral óptimo, como mencionaba recién Hugo, cuando nosotros recibimos un paciente, ¿sí?, se tienen en cuenta todos los factores que hacen a la persona, ¿sí? Si esta persona es obesa, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, siempre se corrige y también se busca potenciar lo que es el funcionamiento cerebral, o sea, se hace un trabajo multidisciplinario y en conjunto. Claro, para terminar, ahí me hace señal la producción, nos quedan 1 minuto y medio.
yo te voy a ver porque estoy gordo, pero vos me aparecés con todo esto del cerebro y decís, pues yo quiero adelgazar, ¿no? Después veo este tema del cerebro, no, es simultáneo. Es simultáneo, o sea, no es una cosa sin la otra, o sea, se trabaja todo con una misma línea, ¿sí? Se tienen en cuenta todos los factores que la persona quiere trabajar y bueno, principalmente todo lo que es la parte de salud, ¿sí? Voy a decir un barbarismo, ¿me podés excomulgar científicamente? ¿Es psicosomático engordar? No. Bueno, sería para una charla aparte. No, que nos quede un minuto. No, por eso. Pero le puedo decir cuál es el primer factor estudiado, el más importante para la obesidad, y tiene que ver con la ansiedad. Cuanto más ansiedad tenemos mayor predisposición a aumentar de peso o a tener un desbalance nutricional, como también bajar de peso. Pero dentro de las primeras causas están los síndromes de ansiedad generalizado, que uno tiende a comer demasiado. Bueno, una pregunta final que te quiero hacer de 10 segundos. Viste que vos decís, che, ¿cuándo empecé a engordar? Sí, hay un momento en que uno empieza a engordar, ¿viste? Las viejas decían, cuando el hombre cría panza, la mujer lo domina, pero eso no hay que hacerle caso. Pero es decir, ¿cuándo empieza uno a engordar y por qué? Es una sumatoria de cosas, ¿sí? También podríamos hablar un programa entero sobre el tema del peso. Te vamos a invitar, no sé si un programa entero, pero vamos a volver. Pero básicamente, o sea, tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Con esto de desayunar, o sea, tener 4 comidas al día mínimo, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Tratar de que estén todos los nutrientes en cada comida, que sean alimentos que no sean procesados, que sean lo más naturalmente posibles. Comer despacio, masticar bien. 3 segundos porque me van a matar. Un buen desayuno, ¿cómo tendría que ser? Un buen desayuno puede ser un yogur con frutas rojas, o sea, vamos a hablar de lo que es la actividad cerebral, pan integral, se puede poner queso untable y alguna mermelada y una fruta. Sí, una fruta incluida en el yogur. Más que estamos hablando. Sí. Sí, dice, me mataste. Che, los voy a volver a invitar, por supuesto. Esto no va a quedar acá, ¿eh? Esto no va a quedar así. Gracias por haber venido. Andrés, ¿cómo estás?